La administración de Donald Trump invitó oficialmente al dictador ruso Vladimir Putin a la cumbre del G20 que se llevará a cabo este año en Miami, Estados Unidos. Así lo declaró hoy el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Alexander Pankin. Pero además de él, en las últimas semanas hubo suficientes señales de que el equipo de Trump realmente podría dar ese paso. Así, el enviado de Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, prácticamente no sale de Miami, donde constantemente mantiene negociaciones con el amigo cercano de Donald Trump, Steven Witkoff, quien promovía una paz desfavorable para Ucrania. Además, en los últimos días hemos sido testigos de que el equipo de Trump busca todo tipo de excusas absurdas para justificar por qué volvieron a extender la suspensión de las sanciones contra el petróleo ruso. Además, se sabe que Steven Witkoff y Jared Kushner volvieron a viajar a Moscú para un encuentro con Putin. Así que hablemos de todos los antecedentes de cómo la administración de Donald Trump está intentando atraer al dictador ruso, Vladimir Putin, a la cumbre más importante del mundo, es decir, la cumbre del G20. Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, den like, dejen cualquier comentario en este video y se suscriban a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, Rusia fue invitada a participar en la cumbre del G20 al más alto nivel. Así lo informó el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Alexander Pankin. La cumbre se llevará a cabo en diciembre de 2026 en Miami, es decir, en los Estados Unidos de América, y a continuación una cita de Pankin. Hay una invitación para asistir al más alto nivel, pero lo veremos más cerca de la fecha. Aquí quiero señalar que cuando se trata de una visita al más alto nivel, eso significa una invitación específicamente para el presidente del país. En este caso, el dictador calvo Vladimir Putin. Y ahora el Kremlin está intentando cada vez más mostrar que realmente están esperando a Putin en Miami. Anteriormente, la Sherpa de Rusia en el G20, Svetlana Lukash, declaró que Estados Unidos se está preparando para la posible llegada del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al evento. Y cuentan con su participación Stran G20. Antes de esto, el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia está interesada en continuar trabajando con el G20, pero que aún no se ha tomado una decisión sobre quién representará a Rusia en la cumbre del G20, y a continuación, la cita de Peskov. Aún no se ha tomado una decisión sobre la participación de Putin en la cumbre del G20 en Estados Unidos, pero en cada cumbre Rusia ha participado al nivel correspondiente. Más cerca de la cumbre se tomará una decisión sobre el formato de nuestra participación, el trabajo de Moscú en el marco del G20. Y aquí también quiero señalar que la última vez que Vladimir Putin participó presencialmente en la cumbre del G20 fue en Japón, en el lejano 2019. En 2022, 2023 y 2024, la delegación rusa estuvo encabezada por el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. En 2025, Rusia estuvo representada por el subdirector de la administración presidencial, Maxim Oreshkin. El propio Vladimir Putin, disculpen, simplemente tiene miedo de salir de su búnker. Es un cobarde que realmente teme aparecer en público. El asunto es que el año pasado la cumbre del G20 en realidad se llevó a cabo en Sudáfrica. Y, en teoría, Vladimir Putin pudo haber ido personalmente, pero tuvo miedo de que lo arrestaran según la orden emitida por la Corte Penal Internacional por su crimen sangriento contra Ucrania y contra el pueblo ucraniano, incluyendo el secuestro de niños ucranianos. Pero esta vez, Donald Trump realmente podría preparar un recibimiento por todo lo alto para Vladimir Putin en Miami, ya que Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional porque no ratificó el Estatuto de Roma y en 2002 retiró oficialmente su firma de él. Washington, por principio, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre sus propios ciudadanos y militares, temiendo persecuciones motivadas políticamente, y se opone activamente a las investigaciones de este tribunal. La pregunta es averiguar si Donald Trump reconoce la jurisdicción. Por eso, este adefesio calvo queda fuera del alcance de la Corte Penal Internacional. El año pasado, además, el Kremlin entiende perfectamente cómo poner a Donald Trump en contra de Europa y cómo aliarse con él. Y en los últimos días, como saben, Rusia declara activamente que es precisamente Europa la que se está preparando para una gran guerra.
Pero Donald Trump está haciendo todo lo posible para oponerse a los ánimos belicosos de Europa. Bueno, por ejemplo, Shoigu es el exministro de Defensa de Rusia y ahora es el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Advirtió recientemente a Finlandia y a los países bálticos que Rusia podría atacarlos debido a supuestos vuelos de drones ucranianos sobre su territorio para atacar a Rusia. A continuación citaré a Shoigu. Últimamente se han vuelto más frecuentes los casos en los que, a través de Finlandia y de los países que, bueno, como dicen los rusos poco educados, llaman Pribáltica, aunque lo correcto es países bálticos, se llevan a cabo ataques de drones ucranianos contra Rusia. Como resultado, sufren personas inocentes y se causa un daño significativo a la infraestructura civil. Esto puede suceder en dos casos: por la ineficacia de las acciones de los sistemas de defensa aérea occidentales o por la deliberada concesión de su espacio aéreo por parte de estos países. En el último caso, según el derecho internacional, los rusos se acordaron del derecho internacional, entra en vigor el artículo 51 de la Carta de la ONU sobre el derecho inalienable de los estados a la autodefensa en caso de un ataque armado. Y hoy en el Kremlin ya inventaron una nueva historia. El viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Alexander Grushko, declaró que los países europeos están ensayando escenarios de bloqueo marítimo y captura de la región de Kaliningrado durante los ejercicios de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, que están lideradas por el Reino Unido. Según él, la actividad de los militares europeos responsables de la respuesta operativa en la región del Ártico, el Atlántico Norte y el Mar Báltico ha ido en aumento en los últimos años. Es sorprendente. ¿Por qué será? ¿Quizá porque al lado viven los rusos salvajes? Grushko también recordó la operación de la OTAN llamada Centinela del Báltico, que se lanzó después de la ruptura de los cables energéticos y de comunicación en el fondo del mar Báltico. Y así, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que su verdadero objetivo era el control sobre las rutas internacionales de transporte y la restricción del transporte de carga realizado en interés de la Federación Rusa. Bueno, ahora recordemos quiénes forman parte de esta Fuerza Expedicionaria Conjunta. Son el Reino Unido, por supuesto, así como Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Suecia y Noruega. La coalición fue creada en 2015 para responder rápidamente a crisis, disuadir amenazas y llevar a cabo operaciones principalmente en las regiones del Mar Báltico y el extremo norte. Y esto sucedió después de que la sucia Rusia desatara una guerra a gran escala contra Ucrania. Además, se inclina a cooperar precisamente con estos miembros de la OTAN de Europa del Este y del Norte. Por eso, el Kremlin intenta mostrar que está listo para atacar precisamente a estos países, para crear una tensión que luego se pueda resolver heroicamente durante una nueva reunión personal entre Trump y Putin. Pero, además de todo esto, cabe señalar que la Casa Blanca está siendo demasiado sospechosamente complaciente con el Kremlin. Como saben, hace un mes Trump levantó las sanciones contra Rusia, el petróleo ruso, y ahora esto. El ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que extendió la excepción de las sanciones petroleras contra Rusia e Irán después de recibir solicitudes, según él, de países vulnerables afectados por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Él lo declaró durante una audiencia en el Senado, pero nunca dijo cuáles eran esos misteriosos países que le pidieron tanto que levantara las sanciones contra Rusia. Durante la audiencia ante el Comité de Presupuesto, el senador demócrata Chris Coons le preguntó al ministro de Finanzas de Estados Unidos por qué la administración primero se negó a extender el alivio de las sanciones petroleras contra Rusia y luego, de repente, volvió a otorgar la excepción a las restricciones. Les recuerdo que la cancelación anterior de las sanciones terminó el 11 de abril y al parecer en el Ministerio de Finanzas dijeron eso es todo, no vamos a extenderlas. El 16 de abril de repente las extendieron. Coons señaló que Rusia gana adicionalmente $150 millones en ingresos diariamente. Y ese dinero no solo se utiliza para matar ucranianos, sino también para que Rusia use sus ingresos para apoyar a Irán con drones e inteligencia, para matar ahora a soldados estadounidenses. Y ante todo esto, el ministro de Finanzas de Estados Unidos admitió que sí, Rusia obtuvo ganancias tras el levantamiento de las sanciones, aunque antes, les recuerdo, ese mismo Bessent afirmaba que no pensaran eso, que claro, levantaron las sanciones, pero que Rusia de todos modos no ganaría nada. Al mismo tiempo, él declaró que sin esto, los precios mundiales del petróleo ya estarían en $150 por barril en lugar de 100, por lo que supuestamente los consumidores estadounidenses se beneficiaron de esto.
Además, según Besson, Estados Unidos decidió volver a suavizar las sanciones contra Rusia e Irán debido a la petición de unos 10 países que se vieron afectados por el aumento mundial de los precios de la energía. Agregó que Washington no planeaba tomar esa decisión, pero que unos 10 países suplicaron mucho a Donald Trump y Trump dijo: bueno, ¿qué se le va a hacer? No quiero, por supuesto, levantar las sanciones contra Rusia, pero me lo están pidiendo. ¿Qué puedo hacer? Y a continuación citaré a Scott Bessent. La semana pasada fue la semana del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y el miércoles yo estaba convencido de que no lo haríamos, es decir, que no íbamos a extender la suspensión de las sanciones. Pero se me acercaron representantes de más de 10 países que son los más vulnerables y pobres en términos de energía, y entonces ellos nos pidieron que extendiéramos la suspensión de esas sanciones. A la pregunta de cuáles eran esos países, Besson no respondió por alguna razón. Por eso puedo suponer que nadie le pidió eso a Besson. Esta es una decisión puramente excepcional de la administración de Donald Trump. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código QR que aparece en sus pantallas. Les agradeceré cualquier apoyo que puedan dar. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.